Bien, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de la organización general del cuerpo humano, ¿no? Puesto que estamos viendo anatomía humana, y entonces pues lo primero que habría que ver es, así a grandes rasgos, de qué está hecho y cómo está constituido el cuerpo humano a nivel general. Entonces, eh, aquí en el primer apartado veis que os presenta los niveles de organización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos organizados de forma que estamos hechos de piezas sencillas que se van agrupando hacia formando estructuras más complejas, ¿no? Los más sencillos, obviamente, son los niveles de moléculas, etcétera, que son lo más pequeño que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero lo que realmente caracteriza a un ser humano y a todos los seres vivos es la unidad más pequeña, que es la célula. Entonces tenemos, por un lado, el nivel más sencillo sería el nivel celular. Aquí tenemos una célula típica con todos sus orgánulos. Como sabéis, las células son las unidades de función y de estructura de todo ser vivo. Es decir, el ser vivo más pequeño capaz de realizar todas las funciones vitales. ¿De acuerdo? Todas las células humanas, en nuestro caso, pues son células eucariotas. Como veis aquí, tienen núcleo, por eso se llaman eucariotas, y luego tienen multitud de orgánulos que no los vamos a ver aquí, porque eso corresponde a otras asignaturas y demás, ¿no? Entonces, nivel celular es el nivel más sencillo o más elemental. A continuación, dentro del organismo, el siguiente nivel sería el de los tejidos. Las células, cuando son todas iguales o similares, realizan la misma función, no están solas, sino que están agrupadas en grupos que se llaman tejidos. Tejidos, es decir, las células todas iguales forman una especie de masas, como esta que vemos aquí, que sería un tejido epitelial en concreto. A esas masas, por lo tanto, se les llama tejidos. Y cuando muchos tejidos se unen entre sí, tejidos de varios tipos, con varias funciones diferentes o varias formas, entonces se agrupan formando órganos. ¿De acuerdo? Un órgano podría ser, por ejemplo, el tubo digestivo, es un órgano del cuerpo. Más órganos, pues el hígado, el páncreas, los pulmones, etcétera, etcétera. Todos los órganos están hechos de tejidos, que es lo que nosotros vemos cuando examinamos al microscopio un corte, un pequeño trozo de cualquier órgano. Lo que vamos a ver realmente son tejidos, grupos de células iguales que se agrupan para funcionar conjuntamente, ¿no? Y por último, cuando muchos órganos se agrupan para llevar a cabo una función común, como estos que vemos aquí, entonces forman un aparato. El aparato es o sistema, es un conjunto de órganos que cuando funcionan de manera coordinada entre ellos, llevan a cabo una función. Aquí, como podéis ver, este aparato sería el aparato digestivo, ¿vale? Por lo tanto, el hígado, el páncreas, el estómago, el intestino delgado, grueso, los dientes, la boca, todos ellos se coordinan para llevar a cabo la digestión de los alimentos. Por otro lado, todas esas células que hemos visto, que forman tejidos, y por lo tanto cada órgano tiene sus propios tejidos diferentes de los demás, esas diferencias entre células son debidas a un proceso que se llama diferenciación celular. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que todas las células de nuestro cuerpo proceden de una primera célula. La primera célula que forma cualquier ser humano es el cigoto, ¿no? La célula resultante de la fusión, de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Por lo tanto, a partir de esa célula se van a formar todas las demás células del cuerpo humano por divisiones celulares sucesivas. Sin embargo, fijaros en este dibujo de aquí, donde vemos que son varias células completamente distintas entre ellas y sin embargo forman parte de la misma persona, del mismo individuo. Eso sí, pertenecen a tejidos diferentes. Las células son diferentes porque cada célula está especializada. Especializada quiere decir que está adaptada a realizar la función que realizan. Por ejemplo, una célula muscular.
Una célula muscular está especializada en contraerse para hacer fuerza, ¿no? Puesto que esa es la misión de los músculos. Entonces tiene una forma alargada y puntiaguda, más o menos puntiaguda por ambos extremos. Una célula epitelial suele tener una forma más bien aplanada o cúbica porque su misión es recubrir una superficie de un órgano o la superficie del cuerpo. Una neurona, pues todos sabéis que las neuronas lo que hacen es transmitir información, impulsos nerviosos desde una parte a otra del cuerpo. Por eso tienen una zona más o menos redonda, ramificada, y luego una serie de prolongaciones por donde va a circular esa información, esos impulsos nerviosos, por lo tanto, también adaptada a su función. Un glóbulo rojo, pues es un saco. Básicamente tiene forma de un saco redondo, lleno de hemoglobina, que es lo que les sirve a la sangre para transportar el oxígeno. Por lo tanto, también su forma, su tamaño, etcétera, etcétera, está adaptado a su función, ¿no? Así, cada tipo celular forma un tipo distinto de tejido. Tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial, tejido sanguíneo, que también se llama así. Por lo tanto, diferenciación celular, conjunto de cambios de forma y estructura de la célula que le permite especializarse en una función determinada. Aquí tenemos en este dibujo pues diferentes tipos de tejidos tal y como se ven al microscopio. Veis que, por ejemplo, el tejido óseo pues está formado por células muy pequeñas que se alojan en esa masa dura que es el hueso y están ahí, dentro de unos pequeños huecos, ahí tenemos células óseas, ¿no? Las fibras musculares del tejido muscular, cada una de estas líneas sería una célula. El tejido nervioso, pues aquí tenemos una neurona, otra neurona. Tejido sanguíneo, pues cada una de estas puntos rojos sería un glóbulo rojo. El tejido epitelial, pues aquí no se distinguen bien unas células de otras, solo se distinguen estas manchas azules que serían los núcleos de las células, que es lo que realmente se ve bien. Lo que mejor se ve en una célula animal siempre es su núcleo, pero bueno, ahí se ve que hay un montón de células recubriendo una superficie que está por aquí, ¿no? Bueno, y por último el tejido adiposo. Aquí vemos un montón de células de la grasa, por lo tanto son células especializadas en acumular grasa. En el cuerpo hay más de 100 tejidos diferentes, aquí figuran nada más que algunos de los más típicos. Por último, todos esos tejidos que se agrupan en órganos, que a su vez se agrupan en aparatos, forman el ser humano, ¿no? Un ser humano, ¿qué es? Un conjunto de aparatos o sistemas funcionando coordinadamente. Aquí tenemos una muestra, digamos, de los principales sistemas y aparatos, ¿no? Simplemente recordar cuál es la función de cada uno, que iremos viendo, por supuesto, a lo largo del curso. Tenemos en primer lugar el sistema circulatorio, que sabéis que es un sistema de tuberías por donde circula la sangre transportando nutrientes, desechos y oxígeno. Entonces, esa sangre va a entrar en contacto prácticamente con todos los tejidos, todas las células del cuerpo, para llevarles esos nutrientes y para eliminar los desechos que produce individualmente cada una de las células. El sistema, el aparato urinario, que también se le llama sistema excretor, ¿vale? Son los riñones y todos los que van asociados a él. La vejiga, ¿no? Sonará la vejiga, pues las uréteres, la uretra, etcétera, etcétera. La misión fundamental es eliminar desechos de la sangre a través de la orina, ¿vale? El aparato excretor forma orina. No tiene nada que ver, como se dice muchas veces por ahí, con las heces. Las heces no son una excreción del cuerpo, sino la parte de la comida que nosotros no hemos utilizado, ¿de acuerdo? No es una cosa producida por el cuerpo, por nuestras células, sino que simplemente nosotros hemos comido una parte, hemos asimilado una parte y el resto lo expulsamos, ¿no? De forma que eso justamente es el aparato digestivo, realiza la digestión y absorción de alimentos y la eliminación, digamos así, de ese alimento no utilizado. El aparato respiratorio que sirve para incorporar oxígeno a la sangre desde el aire y eliminar de ella el dióxido de carbono que queda también hacia el aire.
Tenemos también un sistema que no se suele mencionar mucho, que es el sistema tegumentario. Realmente es el conjunto de órganos ubicados en la superficie del cuerpo. Es decir, la piel, por ejemplo, tiene una serie de glándulas, como son las glándulas sudoríparas que producen sudor, las glándulas sebáceas, una serie de órganos sensoriales, etcétera, etcétera, que son propios de esa piel. Y bueno, a veces se le llama, como figura aquí, el sistema tegumentario, ¿no? El sistema muscular y el óseo, que conjuntamente también se les denomina a veces sistema locomotor, sirven para la locomoción del cuerpo. El sistema nervioso, que detecta la información que viene del exterior en forma de estímulo, la analiza y actúa en consecuencia, ¿no? Es decir, envía las órdenes necesarias a los músculos y a las glándulas para que actúen de forma coordinada. El sistema endocrino, que es aquel que regula el interior del cuerpo, produciendo unas sustancias químicas que son las hormonas. ¿De acuerdo? Hormonas. Esas hormonas regulan totalmente el funcionamiento del cuerpo. Y por último, el sistema linfático, que es también un sistema de tubos, de vasos, como los vasos sanguíneos, pero que llevan linfa, un líquido transparente, en lugar de sangre. Y el sistema inmunológico, que este sistema incluye una serie de puntos del cuerpo, de glándulas y de órganos, cuya misión es defendernos de todos los microorganismos que intentan invadirnos e intentan vivir de nosotros.